Grande amor, por tus grandes misericordias, Señor, porque nos permite, Señor, el privilegio, Señor, de estar aquí reunidos, Señor. Te pedimos que en esta tarde, Señor, usted nos hable a través de su bendita palabra, Señor. Que usted, Señor, hable en nuestros corazones, Señor, que sea usted, Señor. Sabemos que nosotros no somos dignos, Señor, pero es por su voluntad, por su misericordia que estamos aquí reunidos, Señor. Te entregamos este culto en sus manos, mi Señor, para que en todas las cosas su nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Crónicas, capítulo 4. Va a ser una predicación breve, pero esperemos que Dios hable en nuestras vidas en estos versículos que vamos a leer. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4. Vamos a leer solo dos versos, el verso 9 y el verso 10. Cuando lo tengamos podemos decir amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso 10. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, si gusta ponerse de pie como reverencia a la palabra, leemos el verso 9 y el verso 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le paría en dolor. Y luego dice el verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. Y fíjese lo que dice la respuesta: e hizo Dios que le viniese, ¿qué cosa, hermanos? Lo que le pidió. Amén. Tome su lugar, hermanos. Aquí vamos a meditar algo bien importante. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en este capítulo 4 del libro de Crónicas se está hablando acerca de la genealogía de Judá, pero como que en medio de esa genealogía hace un paréntesis nuestro Dios y pone a este hombre Jabes, que es el único lugar donde se menciona ese nombre. En ninguna otra parte de la Biblia va a escuchar que hablen de Jabes más que en este libro y en este capítulo y en estos versos en específico. Entonces hace un paréntesis y menciona a Jabes. Y fíjese que lo que se conoce de Jabes es el significado de su nombre. El nombre de Jabes quiere decir aflicción. Su mamá le puso aflicción, ahí mismo nos dice el verso 9, porque fíjese lo que dice el verso 9. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, fíjese, al cual su madre llamó Jabes o aflicción, que es lo que significa Jabes, diciendo, por cuanto le paría en qué cosa, en dolor. Entonces fíjese cómo hasta incluso desde que Jabes nace, su madre se ve muy afectada en el embarazo y le pone dolor, como cuando le ponen a alguna persona dolores, ¿verdad? Y usted le puede preguntar a Dolores, ¿cómo está? Pues con dolor. ¿Cómo estás, aflicción? ¿Cómo estás, Jabes? Pues afligido. Porque los nombres de nosotros a veces nos marcan, o no a veces, sino siempre marcan lo que nuestro destino. Entonces, aparentemente el destino de Jabes era estar en aflicción, era estar en sufrimiento, era estar en dolor. Pero hay una cosa que Jabes se pone a pensar y que dice, yo no puedo estar en aflicción, yo no puedo estar en tristeza, yo no puedo estar en dolor. ¿Y qué ustedes creen que fue lo que Jabes pensó para lograr cambiar ese destino de aflicción que tenía marcado? Pues él pensó en su raíz, en su genealogía, porque estamos hablando que Jabes viene de descendencia de la tribu ¿de qué? De Judá. ¿Cómo dice el encabezado del título en su Biblia? Descendientes de Judá. Descendientes de Judá. Y sabemos que Judá quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir Judá, hermanos? Alabanza. Entonces, ¿cómo puede ser posible que este descendiente de Judá, descendiente de la alabanza, fuera marcado por un nombre de tristeza? Él se pone a pensar y él dice, esta no es mi genética, esa no es mi razón de ser. Yo no fui llamado para ser triste, yo no fui llamado para estar en aflicción. Y así como Jabes en ese día rechaza eso de ser llamado aflicción, así también nosotros hoy en día podemos estar en aflicción, pero tenemos que rechazar eso, porque nosotros no fuimos llamados a estar afligidos, sino fuimos llamados a estar ¿en qué? En gozo, en alabanza, bendiciendo al Señor por los siglos de los siglos.
Entonces Jabes fue marcado con ese nombre, pero él se da cuenta que su descendencia es más grande, que su descendencia es de Judá. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, bueno, entonces nosotros tenemos que buscar de qué tribu somos para poder ser benditos en el Señor. Pues no, hermanos, porque mire, vamos a leer ahí en el libro de Gálatas, capítulo número 3, versículo número 15. Tenemos libro de Gálatas 3, hermanos. 3:15 dice: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie le cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. Y luego nos vamos hasta el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y lo que dice el 28, lo que dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 29: y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo en este lugar, hermanos? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y fíjese, y conforme a la promesa, ¿qué somos? Herederos. Los herederos. Entonces quiere decir, hermanos, que ya no tenemos que ser de una tribu en específica, sino que nosotros, al ser de Cristo, somos simiente de Abraham y somos herederos ¿de cuál promesa? De la promesa de bendición. ¿Cuántos están gozosos porque son herederos, hermanos? Amén. Nos regresamos ahí donde estábamos, a Primera de Crónicas 4, por cuanto le parí en dolor. Entonces Jabes rechaza ese destino y dice: yo no puedo estar así en tristeza. Pero para dejar esa tristeza, esa aflicción, en el verso 10 viene lo que hizo Jabes y lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Dice el verso 10: e invocó Jabes, ¿a quién, hermanos? Al Dios de Israel. Quiere decir que cuando nosotros estemos en tristeza, ¿a quién tenemos que invocar, hermanos? A nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que pedirle: Señor, estoy triste, Señor, siento que ya no puedo, siento que no avanzo, Señor, pero solo tú me puedes sacar adelante, solo tú eres mi rey, solo tú eres mi amado, Señor, está conmigo, no me abandones. Verso 10: invocó Jabes al Dios de Israel, porque solamente, Señor, en Él tenemos la salvación, solamente en el Señor tenemos vida eterna, solamente en el Señor tenemos felicidad. Fuera del Señor nada somos en la tierra. Dice la palabra del Señor que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces nosotros, como Jabes, tenemos que invocar al Dios de Israel. Y luego dice lo que dice Jabes, lo que le invoca o lo que le dice Jabes al Señor. Es bien importante lo que está aquí, porque dice: oh, dice, si me dieras, ¿qué cosa? Bendición. Fíjese cómo aquí, antes de empezar esta oración, no le dice nada más simplemente si me dieras bendición, sino que antes de eso él agrega un oh, dice, si me dieras bendición. ¿Qué cree usted que significa ese oh? Ese oh se utiliza, por ejemplo, en el libro de Isaías 64, hermanos, César, capítulo 1. ¿Cómo dice? Isaías 64, versículo 1. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia descubriesen los Dice, montes. oh, dice, si rompieses los cielos y descendieras. Pero fíjese cómo ese oh implica como un anhelo ardiente, un deseo fuerte, amoroso, que le dice: oh, Señor, dice, si abrieses los cielos y descendieras. Así Jabes está diciendo: oh, Señor, dice, si me dieras, ¿qué cosa? Bendición. Libro de Salmo 144, versículo 5, ¿cómo dice, hermano?
Salmo 144, versículo 5, se usa el mismo O que está usando Jabes aquí. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humen. Le está diciendo lo mismo que Isaías. Oh Señor, en reverencia, dice. ¿Cómo dice César? Oh Señor, inclina tus cielos. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le están diciendo al Señor? ¿O cómo lo traduciríamos nosotros a nuestra actualidad? Está diciendo, oh Señor, anhelamos tu presencia. Oh Señor, te deseamos, Señor, desciende y satúranos. Eso es lo que le están diciendo. Oh Señor, si abrieres los cielos, si derramares tu bendición. Y es lo que dice aquí Jabes. Oh, dice, si me dieras bendición. Y fíjese cómo en la oración Jabes no reclama nada. Jabes pudo haber reclamado, oh Señor, pues mi mamá me puso aflicción, mi mamá no me quería, mis hermanos me desprecian, mi familia me aborrece, ¿por qué a mí? Pero no le dice eso. Jabes le dice nada más, dice, oh, dice, si me dieras bendición. ¿Dónde está el reclamo en la oración de Jabes? No hay reclamo. ¿Por qué? Porque en un corazón sano nunca vamos a tener reclamo hacia Dios. Siempre vamos a decir, tú eres soberano, Señor. Tú conoces todas las cosas, a veces para mí son difíciles de entender, pero tú eres el soberano. Por eso Jabes le dice, oh Señor, dice, a mí me enamora mucho esta frase, oh, dice, si me dieras bendición y ensancharas, dice, mi término, si hicieras grande mi territorio. Pero después de que le pide bendición y después de que le pide que ensanche su territorio, su término, fíjese lo que dice, y si tu mano, dice, si tu mano fuere conmigo. O sea, él le está diciendo, me vas a dar bendición, me vas a dar territorio, pero en medio de esa bendición, en medio de ese territorio que me vas a dar, yo no quiero que me dejes. Yo quiero que tu presencia esté conmigo, que donde yo vaya tu presencia me siga, que si yo voy para allá ya vaya tu presencia, que donde yo esté tu presencia esté. Porque nosotros sin la presencia del Señor, hermanos, no somos nada. Imagínense que tuviéramos bendición, que tuviéramos posesiones, que tuviéramos territorio ensanchado, pero no tuviéramos de la presencia del Señor. ¿Qué seríamos? Nada. Por eso le dice, oh, dice, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, pero sobre todo dice, y si tu mano, dice, si tu mano fuera conmigo. Y luego después de eso pide protección y me libraras del mal. ¿Que qué cosa? Que no me dañe. En esta ciudad hay maldad. Amén. Entonces nosotros como Jabes debemos decirle, oh Señor, dice, y me libraras del mal, que no me dañe. Pero lo más hermoso es lo que viene enseguida, dice, e hizo Dios, ¿qué hizo? Que le viniese lo que Jabes pidió. Entonces fíjese, hermanos, cómo en estos dos versículos se nos enseña tanto. Se nos enseña que a veces nosotros como Jabes pudiéramos estar en aflicción, porque Jabes significa ¿qué? Aflicción. Pero que en medio de esa aflicción no nos podemos quedar en ese estado, ¿verdad? Tenemos que ver de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra raíz. Jabes vio que su origen era Judá, era la alabanza. ¿Cuál es nuestra genética? Dios, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos la genética de Dios en nosotros? Entonces quiere decir que si tenemos la genética de Dios, nosotros no fuimos llamados para permanecer en aflicción. Sí tenemos que pasar aflicciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y me pregunto, ¿por qué es necesario que entremos en aflicciones? Porque cuando estamos normales, sin aflicciones, cuando parece que todo está bien, no alzamos la vista al cielo. Estamos muy light, como dice el hermano. ¿Por qué? Porque tenemos todo, porque tenemos comida, porque tenemos dinero, porque estamos bien bendecidos. Entonces se nos olvida el dador de la vida. Pero es hasta cuando estamos en aflicción, cuando decimos, ya no puedo, Señor. Invocamos al Dios de Israel, te invocamos, Señor. Aquí estamos, necesitamos de ti, Señor.
Es hasta ese momento, hermanos, que nosotros buscamos de Él. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que atravesar esas aflicciones? Porque somos socarrones, ¿verdad? Sí, amén. Decía nuestra hermana, ¿cómo decía, hermana, que por qué le fallábamos tanto? ¿Por qué le fallamos tanto? Pues porque somos cabezones, ¿verdad? Porque no reconocemos que Él es el soberano, no reconocemos, dice la palabra del Señor, si me amáis, ¿qué vamos a hacer? Guardar los mandamientos. Pero si no los mandamos, ¿qué quiere decir? Que no le estamos amando. Porque podemos decir, Señor, te amo, te amo, te amo. Bueno, ¿estás guardando mis mandamientos? ¿Me amas? Sí, sí te amo, Señor, tú sabes que te amo. Guarda mis mandamientos. Amén. Como a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice la palabra que Pedro se puso triste, dijo, Señor, tú sabes que te amo, Señor. Y a veces nosotros podemos estar como Pedro, nomás decimos, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero ¿cómo reflejamos ese amor, hermanos? Guardando sus mandamientos. Aleluya. Dice, ¿cuáles son los dos primeros mandamientos que nos da el Señor? Número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo y gran mandamiento es este: amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, siempre hay misericordia del Señor, decía nuestra hermana, Él es misericordioso. Sí, porque aún ese Pedro que negó al Señor 3 veces, tuvo misericordia de él, del Señor. Así como Dios tiene misericordia de Pedro, puede tener misericordia de nosotros. Lo que pasa es que no hay que abusar, hermanos. No hay que abusar de la misericordia del Señor. Porque a veces nosotros decimos, le fallé. No era este el tema, pero solamente Dios sabe por qué nos hace ver estas cosas. Yo les quería hablar cosas bonitas, pero bueno, a veces nosotros le decimos o el Señor habla en nuestras vidas y decimos nosotros que el Señor es muy misericordioso con nosotros porque le fallo y me perdona. Y sí es cierto, le fallamos y nos perdonó una vez. Le fallamos 2 veces y nos perdonó 2 veces. Le fallamos 3 veces, nos perdonó 3 veces. Y así, pero va a llegar el día en que el Señor ya no nos perdone. Va a llegar el día en que también diga, bueno, no estamos jugando, hijo, no quieres aprender. También dice que terrible es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener ese amor a Dios, pero a la vez ese temor reverente. De que si Dios nos perdona con su misericordia, no es para que le volvemos a fallar en lo mismo y para que nos vamos a tropezar en lo mismo. Es para que cambiemos nuestra manera de vivir. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Y así, que nos pregunte a nosotros y que nosotros le podamos decir con confianza, Ángel, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Ángel, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Ángel, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Pero si ya nos entra la duda de que, ay, Señor, pues que me conoces, pues el Señor conoce todo, hermano. El Señor discierne los corazones, las mentes, los tuétanos, todo, hermanos. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado delante de Él. Y el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. En esto no era el tema, hermanos, pero solamente Dios sabe por qué nos lleva a estos lugares. Crónicas 4, capítulo, versículo 9. Nuevamente dice Jabes ahí, hermanos, fue más ilustre. ¿Qué quiere decir la palabra ilustre? Como que más reconocido, fue más poderoso, tenía más riquezas que todos sus hermanos. A pesar de ser el que había nacido destinado para la aflicción, él logró ser el más ilustre. Y no logró ser el más ilustre por buena persona o porque lo mereciera, sino porque reconoció que solamente invocando al Dios de Israel podía alcanzar
misericordia. ¿Cuántos Javes sabemos en esta mañana? ¿Cuántos a veces nos podemos sentir en aflicción? ¿Cuántos a veces nos podemos sentir en tristeza? ¿Cuántos a veces podemos sentir que la vida no vale nada? O incluso cuántos en algún momento de nuestras vidas involuntariamente. Es muy diferente fallarle a Dios voluntaria y deliberadamente que fallarle involuntariamente. ¿Cuántos involuntariamente no le hemos fallado a Dios y luego cuando nos damos cuenta le decimos, Señor, ¿por qué te fallé en esto? Pero es muy diferente porque eso nos produce un dolor. Eso nos produce, Señor, ¿por qué te fallé en eso? Es muy diferente al que lo planea y al que ya lo hace con premeditación, ¿no? Entonces, ¿cuánto no nos sentimos como David? Que un día David se sentía como un perro muerto delante de su presencia. ¿Y por qué se sentía David como un perro muerto? Porque David le falló. Porque David, ya sabemos que adulteró, que mandó a alguien a que fuera asesinado, todo lo que hizo David mal. Llega el profeta y le habla de su pecado y él reacciona, vuelve en sí y se sentía como un perro muerto. Dice del salmista que se sentía como el pelícano del desierto, como el búho de la soledad. Aleluya. No tenía hambre, no comía, dice que comía, dice, bebo mis lágrimas. ¿Por qué? Porque no tenía sed, o sea, se la pasaba llorando y estaba siempre ahí consumido en esa tristeza. ¿Cuánto nos podemos sentir así? ¿O cuánto nos podemos sentir como ese Pedro que niega al Señor la tercera vez y se acuerda? ¿Cuánto nos podemos sentir así? Muchos. Pero tenemos un Dios misericordioso que puede cambiar el destino si nosotros hacemos lo que Javes, voltearnos vista a Él y decirle, oh Señor, perdóname. Miramos al libro de los Hechos, capítulo 2, hermano. Hechos capítulo 2, 22. Desde el 21, porque sabemos que Javes ahí en Crónicas invocó al Dios de Israel, y luego aquí dice el Hechos 2, 21. ¿Y será que todo aquel que invocara el nombre del Señor, qué cosa? Será salvo. Varones israelitas, dice, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y en prodigios y señales que Dios hizo por medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Vámonos hasta el verso 29. Varones hermanos, seos prudente libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y luego vámonos hasta el 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que levantándole por la diestra de Dios y recibiéndolo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Dios, siéntate a mi diestra. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero lo importante, hermanos, es de que estas promesas que se dan aquí en el libro de Hechos, los está haciendo o las está dando, ¿quién? Pedro. ¿Y quién era Pedro? El que antes había negado al Señor. Quiere decir que hay misericordia si nosotros buscamos la presencia del Señor Jesús. En esta tarde, hermanos, vamos a pasar al altar. Si hay algún Javes que se sienta triste, si hay algún Javes que se sienta afligido, aquí está el Señor de misericordia que puede consolar los corazones. Vamos a clamarle a Él y vamos a decirle con esa oración ardiente: Señor, si me bendicieras, Señor, si me perdonares. Lo que usted necesita decirle, solamente usted conoce su relación con Dios, y háblele: aquí está el Señor. Créanlo, cuando decimos que aquí está el Señor es porque aquí está. Amén. Tenemos que creerlo, tenemos que atesorarlo. Vamos a cantar unas alabanzas, y todo aquel que se sienta triste o afligido como Javes puede pasar en el nombre del Señor Jesús para que los hermanos oren por ustedes y para que Dios ministre sus vidas en esta tarde.